Hola. Con mucha frecuencia he leído también a cristianos preguntar cuándo será el fin del mundo o cuándo será el regreso de Jesucristo. Si consideramos que la Biblia, o sea, este libro, es el medio de comunicación entre Dios y nosotros, es lógico pensar que en sus páginas es donde encontraremos la respuesta. La ciencia que trata el estudio de Dios y su conocimiento se llama teología. Pero para entender con mayor claridad las profecías que hacen referencia al fin de los tiempos, según el plan de Dios, es necesario acudir a la escatología. Dicho de una manera más sencilla, la escatología es una rama de la teología que estudia las profecías registradas aquí, en la Biblia. Una de las mayores pruebas de que la Biblia es de origen divino son precisamente las profecías que encontramos en sus páginas. Ninguno de los libros de las distintas religiones, y mira que hay muchas, y que son llamados, entre comillas, libros sagrados, trae este sello. Es decir, no encontramos en ninguno de esos libros profecías con referencia al fin de los tiempos. Y las oscuras predicciones que algunos han querido ver en ellos, jamás se han cumplido. Lo que quiero decir con esto es que las profecías dadas por Dios por medio de sus profetas, son claras y precisas. No se prestan para una doble interpretación, como por ejemplo los oráculos de Delfos o las predicciones de Nostradamus. Yo soy Rubén Rivera, esto es Verdades Eternas para la Gloria de Dios. ¿Cuántos pueden o sus sistemas religiosos le permiten decir amén? En el capítulo 2 del libro de Daniel, leemos que el rey Nabucodonosor, monarca del imperio caldeo, en aquellos tiempos, tuvo un sueño que perturbó su espíritu, por lo que mandó a llamar a todos los magos y sabios del reino para que le dieran el significado de ese perturbador sueño. El caso es que el rey se negó a contarles el sueño, puesto que si en verdad estos hombres contaban con una sabiduría mística, tendrían que saber el sueño y su interpretación. Los sabios, magos, encantadores, astrólogos, etcétera, etcétera, no tenían ni idea de cuál había sido el sueño, ni mucho menos la interpretación. Al parecer esto le molestó al rey, ya que ordenó matar a todos los sabios que habían acudido al llamado. Incluso en la lista estaba Daniel y sus 3 amigos conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego. Al Daniel escuchar esto, le pide sabiduría a Dios para poder revelar el sueño del rey y así evitar esa matanza. Es así como Daniel y sus amigos se pusieron a orar al Dios de Israel. La respuesta fue casi inmediata. Dios, a través de una visión, le muestra el sueño del rey y le revela el significado. Luego de darle gracias a Dios por contestar las oraciones y salvarle la vida, Daniel se presenta ante el rey y le dice que el Dios Todopoderoso le ha revelado no solo el sueño, sino que también le había dado su interpretación. Versículo 28, léelo. Sin duda Dios es fiel y justo con aquellos que de corazón lo buscan. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces Daniel le explicó al rey que la impresionante visión de la estatua, que tenía cabeza de oro, pechos y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies y dedos de hierro y barro, representaba 4 grandes reinos que regirían uno
tras otro para dominar el mundo. Y le dice, tú eres aquella cabeza de oro. Queriendo con esto decirle que el imperio babilónico era el primero de esos 4 grandes reinos. Versículo 38, léelo. Y que la enorme piedra de origen sobrenatural que él vio en el sueño, versículo 34, y que golpea la imagen en los pies de hierro y barro y que provoca que la gigantesca estatua fuera partida en pequeños pedazos, representa a un nuevo reino que no tendrá fin y que reemplazará a todos los reinos terrenales. Daniel le dijo al rey que después de él se levantará otro reino inferior, representado por la plata. Después vendrá un tercer reino, el cual dominará sobre la tierra. Luego vendrá un cuarto rey, le dice, este será fuerte como hierro y como tal desmenuzará y romperá todas las cosas. El último reino será un reino dividido, el cual está representado por los pies y los dedos de la estatua. Este imperio del cual se dijo sería fuerte como el hierro, conquistaría todo a su paso. Nabucodonosor fue el gobernante que fundó el gran imperio caldeo. Esto está en la historia. Un imperio que duró desde el año 606 a.C. hasta el año 538 a.C., época en que fue derribado por los medos persas. Este imperio, el de los medos persas, según la historia, fue mayor en extensión, pero menor en fortaleza, brillo y riqueza. Duró desde el año 538 a.C. hasta el año 331 a.C. Año en que los griegos, comandados por Alejandro Magno, los derrotó en la célebre batalla de Arbela. Con la muerte de Alejandro Magno, este imperio que se había extendido desde Europa hasta la India demostró su debilidad tal como lo había profetizado Daniel. Este tercer imperio se dividió en 4 partes, cada parte gobernada por griegos. Entre ellos hacían la guerra, pues, hasta que cada una de estas partes fue cayendo en poder de los romanos, venciendo al último de ellos en el año 168 a.C., fecha que la historia señala como el fin del reino de los griegos y principio del imperio romano. Este imperio tenía leyes de hierro, me estoy refiriendo al imperio romano, y era implacable con sus enemigos. El gran imperio romano dominó todo el mundo civilizado y duró casi 7 siglos. El reino sería dividido. Los pies y los dedos de la gran estatua así lo revelaba, en parte barro cocido de alfarero y en parte hierro. El imperio romano fue la máquina de guerra más grande que el mundo haya conocido. Como lo predijo Daniel, era increíblemente fuerte, astuto y cruel. Conquistó todos los reinos que se pusieron de frente sin piedad. La profecía dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será un reino fuerte y en parte será un reino frágil. Finalmente, con la caída del Imperio Romano en Occidente, esto fue en el año 476 según la historia, se inicia la Edad Media, que termina con la caída del Imperio Romano de Oriente en el año 1453. De los fragmentos del Imperio Romano se levantaron las naciones que conocemos como las naciones modernas, cumpliéndose de esta forma lo que Dios anunció. Es decir, Roma iba a ser dividido y que no iba a suceder un quinto ni un sexto reino. Por lo tanto, las naciones que iban a seguir a la caída del Imperio Romano no se iban a volver a juntar en otro imperio. ¡Qué extraordinaria profecía! Durante ya 15 siglos, estas naciones han permanecido divididas. Y podemos ver en la historia cómo poderosos gobernantes a través de los siglos se han levantado tratando de juntar estos fragmentos, queriendo formar un nuevo imperio. Pero los intentos
han sido en vanos. Así es como vemos a un Carlos V, a un Napoleón, a un Kaiser Guillermo o a un Adolfo Hitler tratando de hacerlo, pero no pudieron, a pesar de contar con un inmenso poder y con el apoyo de millones de soldados que murieron luchando para hacer una realidad sus ambiciones. Pero más pudo, gloria a Dios, la palabra de Dios que anunció que jamás se volverían a juntar bajo un solo cetro. En los días de estos reinos o naciones, el gran Dios del cielo va a levantar un reino que nunca jamás se corromperá, el cual desmenuzará y consumirá todos los demás reinos y permanecerá para siempre. Este reino final está representado en la profecía de la gran roca que desmenuza la estatua. De este reino nos han hablado todos los profetas y apóstoles inspirados divinamente. Y al juntar las profecías, se comprende claramente que el propósito de Dios es fundar un reino en la tierra donde Cristo va a ser el gran rey. Y todos los fieles que han vivido a través de los siglos serán sus súbditos, a los cuales Dios resucitará y les concederá el don de la vida eterna. ¿Cuántos pueden decir amén? En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 65, a partir del verso 17, dice así, que Dios hará cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. Juan dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, todas son hechas nuevas. Apocalipsis 21:4. Me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo, dice el Señor. Y aquí es interesante ver cómo Isaías cambia los engranajes de la profecía y ahora ya no está hablando del estado eterno, sino de la tierra durante el milenio. El reino del milenio de Cristo Jesús no solamente será un tiempo de transformación biológica, sino que también será un tiempo de transformación social para aquellos que no sean arrebatados conforme a lo que dice Pablo. Es decir, esto ya no es para nosotros, los cristianos. Porque el Señor mismo dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18. Es decir, la iglesia no pasará por ese periodo de los 1000 años. Las profecías que Dios le reveló al rey Nabucodonosor por medio de Daniel acerca de los reinos más importantes del mundo se han cumplido al pie de la letra. Es impresionante la exactitud de la profecía. Y la pregunta es, ¿cómo pudo saber Daniel, por allá por los años 600 antes de Cristo, que estos 4 grandes reinos se formarían en el futuro? La única forma es que esta profecía haya sido inspirada por Dios. ¿Qué falta? Prácticamente nada. El reloj profético que es Israel está a punto de marcar el fin. ¿Qué nos hace pensar que lo que falta por cumplirse no sucederá? Ojo con esto, mi gente. Recuerden que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Desde mi humilde pensamiento, es decir, para mí, estamos en la generación que verá el retorno de Cristo. ¿Que por qué lo digo? Bueno, esto lo veremos en el próximo video. Después de que Daniel le reveló el sueño y el significado al rey Nabucodonosor, este se postró ante Daniel y lo nombró jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y es que Dios honra a los que le honran. Gracias a Dios por permitirme tratar sus verdades. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, que Dios los bendiga.